Bienvenidos a la segunda parte de la clase 28. Consideremos un caso particular del teorema de Stokes, donde se va a tener que la fuerza está dada por una P que depende solo de X y Y, una Q que depende solo de X y la componente Z es cero. Listo. Es importante que sea de esa manera porque cuando hay dependencia de Z, pues no va a funcionar pues la particularización que queremos hacer. Y, eh, y una superficie, digamos, S, que está en el plano XY o a una Z constante. Es decir, un plano donde varían solamente dos de las coordenadas. Esto puede también cambiarse el papel de la X, la Y y la Z y poner que depende solamente de dos de esas coordenadas para uno aplicar esto. Bien, si adoptamos n igual a 0, 0, 1 para tal superficie, esta es la regla de la mano derecha. Es decir, como es una superficie gráfica de una función, la componente z está hacia arriba y si nosotros, digamos, utilizamos la regla de la mano derecha, esto va a circular de manera contrahoraria. La frontera correspondiente. Y entonces, veamos. En la frontera, digamos C, que es la superficie de DS, adoptamos una parametrización, digamos R de T, que es pues un X de T, un Y de T y un Z, pongámoslo así, porque la componente Z, digamos, no nos importa o está fija en algún valor, con T que varía entre A y B. Entonces, adoptamos una parametrización donde digamos, al recorrer C se gira en sentido consistente con la regla de mano derecha. Bueno, entonces, veamos qué va a ser el rotacional de F. En este caso, el rotacional de F pues va a ser otras dos componentes que no me van a importar finalmente porque la, la única componente que va a interesar va a ser la Z porque la normal justamente da con 1. Entonces esto da QX menos PY. Listo. En tal caso, se va a tener que la integral del rotacional de F por 0, 0, 1 a de X de Y
pues aquí solo selecciona la primera componente por 0, la segunda por 0 y la tercera por 1. Va a ser integral de superficie de qx menos py, o sea, derivada con respecto a x de la segunda componente y derivada con respecto a y de la primera componente, diferencial de área en xy. Y esto va a ser la integral sobre la frontera de S, de f, diferencial de recorrido. Este es básicamente el teorema de Green, que nosotros pues lo vamos a, digamos, detallar un poco más y, digamos, elaborar. Teorema de Green. Pero ustedes de nuevo lo pueden ver como un caso particular de Stokes si embeben el plano XY o el caso 2-dimensional en un espacio 3-dimensional. Sea C una curva cerrada, simple, es decir, sin cruces a sí misma, simplemente es como un aro, una cuerda que se une a sí misma, pero no se intersecta con ella misma, y suave, a trozos. Y orientada positivamente. Esto pues en general es contrahorariamente con respecto a la región D acotada por C. Es decir, la curva cerrada que no se interseca a sí misma va a encerrar una región que llamamos D. Y la orientación que vamos a tomar, la orientación que tomamos, es consistente con la regla de la mano derecha. Es decir, que si yo tomo aquí el eje Z perpendicular al X y Y, apuntando con el dedo pulgar y cierro la mano, ese me da la dirección de rotación. Eso me acaba diciendo que eso tiene que ser así. Eso pues es lo mismo que decir contrahorario, pero bueno. Pero aquí hay una cosa muy importante que estamos aprendiendo, es que usted pone aquí un vector normal y en ese vector normal la circulación va a ser en sentido contrario. Si usted lo pone aquí, también usted la va a ver contrahorario. Si lo pone aquí, también lo ve contrahorario. En cada punto usted puede casi que saber cómo es que recorre la cosa, simplemente viendo cómo se recorre con un vector normal en ese punto. Eso va a ser importante para otras cosas que vamos a ver más adelante. Bien. Y sea f PQ con P y Q funciones de dos variables X y Y de tipo C1, es decir, tiene derivadas parciales continuas. Es continuidad en la primera derivada. Continuidad en la primera derivada. Listo. Entonces, en una región abierta que contiene AD. Es decir, usted tiene que meter AD en alguna región abierta, por ejemplo esa que estoy punteando ahí, algo como una burbuja grande abierta. Recuerde que abierta no incluye la frontera, que contiene AD. Listo. Entonces,
Lo que nos dice es que la integral de línea, con frecuencia esta integral, como es sobre una curva cerrada, se va a denotar de esta manera, con un circulito la integral. Eso es una notación, de nuevo, que está hablando de una integral sobre una curva cerrada. Y en una orientación muy específica, que es esta asociada, digamos, a la superficie que encierra. Esto va a ser de f diferencial de recorrido es igual a la integral, pues esto, la f es simplemente pq y el diferencial de recorrido es simplemente de x de y. Vectorialmente, pues esto, que lo escribiríamos como p de x más q de y, se vuelve, y este es pues el verdadero contenido de este teorema, por el teorema de Green, se compara con una integral de área o de superficie de qx menos py, diferencial de área, que era justamente pues lo que habíamos encontrado acá. Este es el teorema de Green. La demostración, digamos, es lo que acabamos de ver arriba. Se sigue de teorema de Stokes, con lo que hicimos allá arriba. De manera que no necesitamos, digamos, dar más pruebas. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a aplicar intensamente este teorema. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Evalúe la integral de línea de una línea cerrada y2 menos tangente menos 1 de x más 3x más seno de y. Aquí hay varias cosas que debemos anotar de paso, y es que esta arcotangente, pues hombre, hay veces sí se puede integrar y hacer operaciones con ella, pero suele ser pues como bastante, digamos, demandante, y lo que uno esperaría es que haya un buen teorema que nos libere de esa tarea. Esto sería lo que nosotros llamamos P y esto sería lo que nosotros llamamos Q. De Q vamos a estar interesados en las derivadas con respecto a X, que es una parte fácil, y de la P de las derivadas con respecto a Y, de manera que vemos que si aquí estuviera envuelto el teorema de Green, esto sería una cosa fácil. Si C es la frontera de la región encerrada por la parábola y igual a x2, pues digamos, y la recta y igual a 4. Bien, esto pues digamos es un ejercicio, digamos, suave, pero es bueno empezar con cosas, digamos, suaves. Aquí tenemos la parábola y igual a x2, aquí tenemos, digamos, a 4, y la región, digamos, que nos están pidiendo es la acotada por la parábola y igual a x2 y con la y igual a 4. Y igual a 4 es esta línea. Ok. Ahora, la frontera pues tiene este arco acá y además esta recta acá. Si uno fuera a hacer esta integral, hombre, sería bastante como demandante, a pesar de que se puede reemplazar y por x2, pero esta sería una integral de tangente menos 1 entre menos 2 y 2, da una cosa pues bastante entretenida. Y en la otra, no tanto, pero igual no parece ser como un buen prospecto. Lo cierto es que pues para eso tenemos el teorema de Green. Entonces usamos teorema de Green, pues
digamos, f, que es p y q, es C1. O sea, usted tiene derivadas de estas dos componentes que tiene acá. Ahora, ¿cómo dan el qx menos py? La derivada de esto con respecto a x da 3 y con respecto a esto da 2y. Perdón, es menos eso con respecto a y. Y esto da menos 2y. De manera que este factor ya está. De modo que la integral que nos queda pues es supremamente fácil. Es la integral de línea sobre esto que es la frontera de S, donde esto es lo que llamamos S, y esta hace parte a la frontera de S, y esta también pues pertenece a DS. Tanto esta como esta son fronteras de S. De PQ, de X, de Y, se vuelve por el teorema de Green como una integral de superficie por esa. Es que no la llamamos S, normalmente la llamamos D, llamémosla D. Las proyecciones ya sobre plano normalmente las llamamos D, llamémosla D. ¿Y de quién? De QY, de QX menos PY, de área. Pero esto pues es, veamos cuál es D. D, la X varía entre menos 2 y 2, y la Y varía entre esta, que es X2, y Y igual a 4. Y lo que tenemos aquí es 3 menos Y2. Y aquí, pues por el orden es de Y de X. Bueno, esa integral, la primera integral, digamos, la hacemos inmediatamente. Queda 3Y menos Y2 sobre 2 evaluado, digamos, entre 4 y X2. Este es el que vamos a variar arriba y abajo, y este que vamos a variar arriba y abajo. El resto de los factores nos quedan pues para afuera. Hagamos eso. 3 por evaluado arriba da 4 y evaluado abajo da X2. Listo. El que sigue es menos 1/2. Evaluado arriba da 16 y evaluado abajo da X a la 4. Ok. Y aquí ya de X. De manera que eso pues aquí da 12 y menos 8 da como 4. A ver, 3 por 4, 12, menos 8, 2 por 8, 16. 12 menos 8 da 4. Y aquí queda 3x2 y aquí queda más 1/2 de x a la 4. Esto es lo que se va a integrar por dx, pues que finalmente nos queda 4x menos 3x3 sobre 3 más 1/2 de x5 sobre 5. Ok. Bien. ¡Ay! Esto era 2y. Y el 2y y y2, y2 sobre 2 se cancela el 2. De manera que este ya no está. Perdón, me había equivocado. Aquí es 2y que integra como 2y2 sobre 2. Ok. De manera que este no está, este tampoco. De una vez corrijámoslo como debe ser. Ok. Y esto ya se tiene que evaluar entre menos 2, entre 2 y menos 2. Entre 2. Ok. De manera que este es el que voy a evaluar arriba, abajo, este y este. Entonces está 4 por 2 menos 2 da 4.
Aquí queda 3, este se cancela, menos 2 al cubo menos menos 2 al cubo, 8 menos menos 8, que va a dar 16. Y aquí va a quedar 2 a la 5 queda 32, menos menos 2 a la 5 queda menos 32, porque es potencia impar. De manera que aquí queda pues algo así como 16, aquí queda menos 16, estas dos se cancelan, y aquí queda 64 quintos. A ver qué fue lo que yo hice. Creo que puedo tener un error. Vamos a ver. Evaluado arriba de 4 menos x2 y da 16 menos x a la 4. Eso está bien. Este da positivo, perdón, este daba positivo, x a la 4. Aquí da menos 16 más 12 queda 4 y queda menos 3x2. Bien. Bueno, yo creo que pues aquí da 64 quintos. Momentico, es que es 12 menos 16 da menos 4. Entonces no, estos dos no se cancelan, sino que da menos 16 más 64, eso da 96 quintos. Bien. Listo, 96 quintos. Sí, me había, digamos, deslizado aquí porque era 3 por 4, 12, menos 16 da menos 4. Entonces aquí queda menos 16, este también dio menos 16, da menos 32. Y entonces da 32 por 5 menos 2 por 32, da 3 por 32 queda 96, menos 3 por 32 queda 96. Ok, de manera que con eso acabamos este primer ejercicio. Hagamos un segundo ejemplo, un poquito más convoluido. Gradualmente vamos subiéndole, como esto es un parcial 2, parcial del 02 del 2007, pues del tercer parcial. CAD igual a los XY tales que x2 más y2 varía entre 1 y 2. Eso pues no es otra cosa que un círculo de radio 1 y un círculo de radio raíz de 2. Y la y mayor o igual a 0. Entonces es solamente algo que está entre dos círculos pero arriba del eje X. Y sea C la frontera de D con orientación contrahoraria. Resulta que la orientación contrahoraria es la orientación, digamos, natural, que va a obtener eso por la regla de la mano derecha, como lo vamos a ver enseguida. Calcule la integral sobre C de menos y3 de x más x3 de y. Bien, veamos. Pues primero hacemos como un gráfico de la región. Conviene, y es muy simple en este caso, tenemos un círculo de radio 1, como las y son mayores, solo no pinto sino la parte de arriba,
y un círculo de radio 2 que es como 1,40 de radio raíz de 2. Bien. Y nos dicen que la frontera está recorrido en el sentido contrahorario. Pues ¿qué quiere decir en el sentido contrahorario? Que para las regiones que están más afuera es así, pero en esta tiene que ser así, si usted sigue pues digamos la trayectoria. O de nuevo, usted pone aquí un vector normal, usa la regla de la mano derecha y ve por dónde circula. ¿Cómo circula esto? Esto circula así. ¿Qué quiere decir? Que por este lado tiene que ir para allá y por este lado tiene que ir para acá. ¿Listo? Entonces usted me dice, ay, pero ¿por qué dice uno que está orientada en sentido contrahorario? Pues es con respecto a la normal y esta es la dirección contrahoraria. ¿Listo? Ok. Como si uno tiene dudas, divide esto como en dos regioncitas, esta, y en esa sí le va a quedar como más fácil entender cuál es el sentido contrahorario, y aquí también es el sentido contrahorario. Y esta parte que se sube y se baja se va a cancelar, pero bueno, eso ya lo veremos de una forma, pues digamos, más general con una cosa que se va a llamar el teorema de Green extendido. Bien, ahora, ¿cuánto será Qx menos Py? Pues este sería P y este sería Q. Derivada de Q con respecto a X da 3x2 menos derivada de esto con respecto a Y da menos 3y2. Entonces queda 3x2 más y2. De manera que esta región D, digamos, en polares, la podemos decir como los R teta, donde, digamos, teta varía entre 0 y pi, porque yo solo voy a rotar hasta aquí, no doy toda la vuelta, digamos. Pero la R varía entre 1 y raíz de 2. Ok. De modo que ya podemos usar, luego, usando teorema de Green, y la justificación es que f es tipo C1, tiene pues derivadas parciales continuas, entonces voy a tener que la integral sobre la frontera de y3, x3, de r, que es de x de y, se vuelve por el teorema de Green, que es este que estoy evocando acá, como una integral sobre d de 3x2 más y2, que ya lo computamos, que era qx menos py, derivada de área en estas variables x, y. Y esto no es otra cosa que la integral, como ya vimos, teta varía entre 0 y pi, y r varía entre 1 y raíz de 2, aquí queda 3, esto es R2. R2 y el diferencial de área sabemos que es R de teta, porque tenemos ese orden de integración, primero con R y después con teta. Bueno, es separable, de manera que esa integral sobre el ángulo pues la podemos hacer, nada depende de ángulos ahí, y la que queda es 3 y R3 integra como R4 sobre 4, que está evaluada entre raíz de 2 y 1. Este es el que se va, digamos, a evaluar. Aquí pues este se volvería 1 y un 2, entonces queda 3 pi medios, y evaluado arriba da raíz de 2 al cuadrado da 2, y otra vez al cuadrado da 4. Y evaluado abajo da 1. De manera que ahí va a quedar 3 por 3, pues da 9 pi medios. Ese es pues nuestro resultado. Un momentico, está R4 sobre 4. Pero es que esto esto no daba 2pi, esto da pi nomás. Esto integra de 0 a pi, de manera que esto no se cancelaba aquí, este 4. Y aquí queda 4 y aquí va a quedar 4.
Ok, muy bien. Ahora, en la siguiente sección veremos que la última parte de esta clase veremos aplicaciones concretas que se puede hacer del teorema de Green, por ejemplo, para calcular áreas, y otra es digamos, una generalización del teorema de Green. Hasta la próxima.